Hola gente, yo soy Sensor-chan, ONO 2018 y quisiera decirles que si les gustó mi contenido, me ayudaría bastante si se suscriben y me dejan su gran su like, ya que así mis videos les serán recomendados a más gente y que activen la campanita de notificaciones para no perderse de los siguientes videos que estaré subiendo. Sin más que decir, comencemos con la parte 15 de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD. Freezer, esta vez sí será tu fin. Después de hablar con los líderes de las otras facciones, Mikael estaría pensando que quizás estaban en desventaja, pero que tenía que encontrar a Vegeta lo antes posible, y este bajaría del cielo, y comenzaría a buscar a Vegeta, y al pasar el tiempo, se encontraría con Irina y Xenovia, y esta le diría a Mikael, que Vegeta se encontraba muy herido, y que posiblemente estaba al borde de la muerte, y Mikael pensaría que debía de curarlo lo antes posible, y este iría con Xenovia e Irina a ver a Vegeta, y al encontrarlo, Vegeta diría: Mikael, ¿qué haces aquí? Y Mikael sorprendido diría que como lo conocía, y Vegeta diría que los conocía a todos. Sorprendiendo a Mikael, pero este se acercaría a Vegeta, y le diría que, los demonios y los ángeles caídos, estaban en una alianza para acabar con él, y Vegeta se sorprendería, y diría que de cierta forma, ya se esperaba algo así, y en eso Mikael, diría que estaba dispuesto a hacer una alianza con él, y Vegeta diría que estaba totalmente de acuerdo, pero que no sería necesario que él luche, ya que él mismo podía destruir a cualquiera que se le interponga en su camino. Y Mikael diría que si quería que lo curara, y Vegeta diría que no hacía falta, además no tenemos tiempo suficiente, si nos atacaran, será mejor que demos el primer movimiento, cuento contigo para que no le hagan daño al séquito Gremory. Y Vegeta saldría volando hacia la academia, y en eso Vegeta comenzaría a sufrir dolores intensos, y Dry le diría a Vegeta, que pensara bien lo que estaba a punto de hacer, ya que si el séquito Gremory decidía unirse a la guerra, tendrían que luchar contra ellas, y Vegeta diría que eso lo sabía muy bien, pero que aún así, quería ver a Akeno y a Rias, y así todos sentirían el poder de Vegeta, y en lo que el séquito Gremory se preparaba para luchar, Azazel contactaría a Circex, y le diría que Vegeta ya estaba en la academia, y que el primero en luchar contra Vegeta, sería él, también le diría que no se preocupara por los chicos Gremory, ya que estaban bajo su protección, y en eso Azazel saldría del club del ocultismo, e iría directamente a atacar a Vegeta, y estos comenzarían a intercambiar golpes, y en un descuido de Vegeta, Azazel, aprovecharía para patearlo, y este le diría que ya no poseía el mismo poder destructor que tenía antes. Y Vegeta diría que no necesitaba usar todo su poder, para ganarle a una sabandija como él, y Azazel se molestaría, y intentaría golpear a Vegeta, pero este se posicionaría detrás de Azazel, y estiraría su cabello, haciendo que Azazel se queje del dolor, y en eso Vegeta con un rostro serio, le diría que se dejara de juegos, y que use todo su poder, y Azazel diría que como sabía que no estaba luchando en serio, y Vegeta diría que lo conocía bien, y que su verdadero poder rivalizaba con el de Circex, y Azazel completamente molesto, le diría que no solo rivalizaba con Circex, sino que él era mucho más fuerte que él. Y comenzaría a expulsar todo su poder, y Vegeta se asombraría, y en eso Azazel, diría que eso no era todo, y este activaría una armadura artificial creada por él mismo. Y en eso Vegeta, reuniría poder en su puño, y se lo lanzaría a Azazel. Y este al recibir el ataque, perdería completamente su armadura, y antes de acabar con la vida de Azazel,
Circex aparecería detrás de Vegeta, y le lanzaría un gran ataque, el cual haría que Vegeta caiga al suelo, y este pensaría que ese ataque no fue nada, pero comenzaría a escupir sangre, mientras que los miembros del séquito Gremory lo observaban, este estaría sufriendo un dolor de cabeza intenso, y en eso Circex diría que la victoria era de ellos. Y este crearía un ataque más poderoso que el anterior, y Azazel haría lo mismo, y antes de lanzarles los ataques a Vegeta, este vería que Issei, Rias y Akeno se estaban acercando al campo de batalla, y este pensaría que quizás lo iban a apoyar, y este se pondría de pie, lentamente, pero sería golpeado fuertemente por Issei, y este escupiría más sangre, y en eso Mikael, llegaría al campo de batalla. Y Circex diría que al parecer sabía que perdería la guerra, y Mikael diría que no, y que no estaba acompañado por su ejército, porque estos estaban invadiendo el infierno, y en ese mismo instante, un círculo mágico aparecería, y Greifia diría que necesitaban de su ayuda en el infierno, ya que los ángeles estaban derrotando a todo su ejército. Y Circex se molestaría bastante, y aumentaría el tamaño y el poder de su ataque, y en eso Circex diría que ahora sí, gobernaría el cielo y el infierno, y en eso, Zenobia e Irina le lanzarían varias lanzas de luz al ataque de Circex y Azazel, y los ataques de estos, saldrían de la atmósfera del planeta, y estos dirían que eran unas malditas traidoras, y en eso Rias y Akeno verían que Irina y Zenobia ahora eran unas demonios renegadas, y Zenobia diría que ahora poseían el poder de los ángeles, y en eso Issei seguiría golpeando a Vegeta, y este no tendría nada de energías para defenderse de los ataques de Issei. Y Akeno junto con Rias, le dirían a Issei que se detuviera, y este algo molesto se daría la vuelta y les preguntaría que por qué querían que se detuviera, y estas dirían que Vegeta no era su enemigo, y en eso, Mikael lucharía contra Circex junto con Azazel. Y la batalla de estos tres, ocasionaría que varias ondas de choque se hicieran visibles en el aire. Y mientras que Issei continuaba golpeando a Vegeta, Akeno y Rias se molestarían bastante, y se acercarían a Issei, y tomarían sus brazos, diciéndole que ya lo dejara en paz, y en eso Issei las arrojaría contra el suelo, diciéndoles que se supone que debían de apoyarlo, ya que ellas eran sus novias. Y Rias diría que aunque fueran sus novias, y aunque lo amaran muchísimo, lo que estaba haciendo no era correcto, y Issei diría que eso no era verdad, ya que ellas estaban del lado de ese maldito. Seguiría golpeando a Vegeta, mientras que Vegeta estaría perdido en sus pensamientos, y comenzaría a recordar que por la culpa de Issei, estuvo a punto de morir, y pensaría que aunque confió muy poco en él, utilizó esa confianza para traicionarlo, y Vegeta se estaría enfureciendo, y este recobraría sus sentidos, al ver que Issei había golpeado a Akeno y a Rias, y este se enfurecería, y este se levantaría poco a poco, y Issei al ver a Vegeta, le diría que sus esfuerzos serían inútiles, y seguiría golpeando a Vegeta, pero este no lograría mover a Vegeta ni siquiera un poco, y Vegeta diría que sus golpes no le causaban ni el más mínimo dolor, y diría que no le perdonaría el haber golpeado a sus prometidas, y Vegeta comenzaría a perder el control de su cuerpo. Y la Sacred Heart de Vegeta aparecería, y Dry diría que no se dejara cegar por sus emociones, y les diría a Rias y a Akeno, que si no querían morir, sería mejor que se alejen lo más que puedan. Y le diría a Issei, que tomó la decisión equivocada, ya que era momento de demostrar, quién era el Sekiryuutei del dragón emperador rojo más fuerte. Y así Vegeta perdería totalmente el control de su cuerpo diciendo: yo soy aquel que despertara, soy el dragón celestial que robo, el principio de la dominación de Dios. Me río del infinito y me compadezco del sueño. Soy lo que el mundo rechaza, y lo que el mundo desea. Me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí, pasando a su forma del Juggernaut Drive, totalmente descontrolado. De un momento a otro, Ophis detendría a Circex y a Azazel, y en eso Circex diría: porque interfieres dragón del infinito, porque interfieres en nuestra batalla Ophis. Y esta respondería que debía vigilar lo que hacía Vegeta, y que además, les daría el gran regalo, de no dejar que Vegeta destruya ese mundo. Y en eso Ophis diría: te lo agradezco Mikael, tú fuiste el único líder de las facciones, que apoyo a Vegeta, es por eso que garantizo tu supervivencia cuando Vegeta pierda su cordura y comience a atacarlos a todos. Issei le estaría gritando a Vegeta que era un maldito, y que él sería el encargado de derrotarlo, y comenzaría a atacar a Vegeta, y aún así, sus golpes no serían nada para Vegeta, y este le lanzaría varios ataques por la boca, y Issei lograría sobrevivir a duras penas. Mientras que Rias y Akeno veían a Vegeta le estaría resonando por la cabeza lo que habían dicho Rias y Akeno, y este diría que era imposible que su preciosa Akeno y Rias estuvieran enamoradas de ese maldito chiquillo.
Mikael le diría a Office, que le agradaba saber que contaba con la seguridad del dragón del infinito, pero que no era necesario, ya que él solo podía acabar con el rey del infierno y con el líder de los ángeles caídos, pero Office diría que no se equivocara, ya que no lo estaba protegiendo de ellos, sino que le garantizaba que Vegeta no le haría daño, y en eso sentirían un incremento de poder inmenso en Vegeta, y estos dirían que era imposible que consiguiera tanto poder, y Office diría, eso no es todo su poder, tan solo es una pizca del verdadero poder del dragón emperador rojo, es aquel dragón que puede conseguir un poder infinito solo aumentando su propio poder, y que además de eso, Vegeta poseía un poder sin igual, ya que él era un Super Saiyajin, y Circex diría que qué rayos era eso, y Office respondería, que era la raza más poderosa que existía en aquella dimensión. Y Azazel diría que a qué se refería, y Office diría que los Saiyajines, fueron creados por Dios, hace una infinidad de tiempo, y que al ver su enorme poder, decidió destruirlos y solo dejar unos cuantos, a los que sobrevivieron, los mandó a otra dimensión. Y Mikael, diría que había oído hablar de ellos, pero que jamás pensó que Vegeta sería uno de ellos, y Azazel, diría que por qué motivo, Dios los mandó a otra dimensión, y Office diría que era para que las demás razas pudieran seguir viviendo, ya que los Saiyajines son unos tiranos y guerreros por naturaleza, son la raza más fuerte, se dice que pueden albergar tanto poder, que cuando uno de ellos alcance el poder absoluto, su sola presencia será capaz de distorsionar dimensiones, y Mikael estaría sorprendido de lo que decía Office, y esta diría que esa era su forma de dragón incompleta, y que además de eso, Vegeta poseía unas transformaciones únicas, puede transformarse en un mono gigante, y que además de eso, puede transformarse en un Super Saiyajin, pero no se confundan, él no es un rey mono o algo similar, es otra cosa que va más allá de sus actuales conocimientos. Es por eso que quiero saber más sobre él, me pregunto, ¿qué pasará cuando junte esas dos transformaciones, y qué sucedería, si logra dominar el poder del dragón de Gales, y su forma de dragón completa? Y Mikael, diría que sería invencible. Y Office diría que tenía razón, y que por eso, podía coronarse en la cima de cualquiera, y así Office diría, incluso Circex el cual es el rey del infierno, y Azazel, el líder de los ángeles caídos, pedirían la misericordia de Dios, y Circex se molestaría y este intentaría golpear a Office, y Azazel intentaría lo mismo, pero antes de golpear el rostro de Office, Vegeta volaría hacia estos dos, y le arrancaría un brazo a Azazel, y dejaría en estado crítico a Circex, y estos verían que Vegeta tenía a Issei en su boca, y de pronto aparecería el dragón emperador blanco, y este intentaría luchar contra Vegeta, pero sería derrotado inmediatamente. Mientras que Vegeta hacía trizas a quienes intentaron destruirlo, Ria se acercaría a Vegeta, para impedir que destruya el cuerpo de Issei, y así Vegeta al ver a Rias, se calmaría un poco, pero este la golpearía, dejándola inconsciente y en eso Mikael desenvainaría la espada a escalón, y le diría a Office, que Vegeta le encargó personalmente, el proteger al séquito Gremory, y este se abalanzaría sobre Vegeta, pero a qué no le diría a Mikael que no lo hiciera, ya que ella aún tenía algo que decirle a Vegeta. Y Akeno se acercaría a Vegeta, y este al verla, comenzaría a escuchar lo que le dijo Akeno, mientras él estaba inconsciente. Al terminar, Vegeta dejaría salir un grito de desesperación, y este golpearía fuertemente a Akeno, azotándola fuertemente contra el suelo, y Vegeta seguiría gritando desesperadamente, y en eso Akeno se lograría poner en pie de nuevo, y ésta se abalanzaría sobre Vegeta, y besaría la cabeza del dragón, y así Office se sonrojaría, y Mikael, al ver la expresión de Office, le diría que pensaba que el dragón del infinito, era un dragón sin emociones, y Office diría que tenía razón, y que ella también pensaba que era así, pero que poco a poco, comenzó a sentir sentimientos por Vegeta, asombrando a Mikael. Y este vería que Vegeta se comenzaba a destransformar, y al ver a Akeno enfrente de él, le preguntaría que quién la había lastimado de esa manera, y Akeno diría que fue él quien lo hizo, dejando en shock a Vegeta, y este diría que era imposible, y Akeno respondería que aún así, él fue quien le hizo daño, y Akeno se acercaría a Vegeta, y le diría que tenía un favor que pedirle, y esta le diría, que no terminara con la vida de Issei, y Vegeta bajaría su mirada, y le diría que por qué, y Akeno diría que aunque sintiera tristeza por él, ella amaba a Issei, y que Rias también fue víctima de su furia descontrolada, y Vegeta al verla se daría cuenta que estaba inconsciente, y este caería al suelo molesto con él mismo, y pensaría que le hizo daño a las mujeres que amaba, y este le diría a Akeno, que le diera una razón para no aniquilar a Issei, y Akeno diría que Issei era su mundo,
y que no podría vivir sin él, dejando en shock a Vegeta, y este le diría que ella también era su mundo, y Vegeta con voz entrecortada diría, viaje entre dimensiones, solo para verte de nuevo, tú también eres mi mundo, y que en realidad él moriría sin ella. Y Akeno comenzaría a llorar, diciendo que lamentaba que se sintiera así, y que lamentaba no poder corresponder sus sentimientos, y en eso Vegeta comenzaría a sentirse vacío, y este perdería sus energías, y en eso Okfish se acercaría a Vegeta, y le diría que pronto encontrarían la dimensión en la que él quería vivir, y esta le daría a Akeno unas lágrimas de Fénix, y le diría que si en verdad quería tanto a Issei, se diera prisa, y le aplicara las lágrimas del Fénix. Okfish se daría la vuelta, y le diría a Mikael, que ya no existían líderes en la facción de los Ángeles Caídos, y que la facción demoníaca se quedó sin rey. Y le diría que a partir de ahora le encargaba el control absoluto sobre ese mundo, y Mikael aceptaría ser el nuevo líder del mundo. Y así el Gran Rojo aparecería por una brecha dimensional, y este esperaría a que Okfish y Vegeta subieran a sus alas, y antes de irse con el Gran Rojo, Akeno detendría a Vegeta y este le diría que qué sucedía, y Akeno diría que quizás es su última oportunidad de poder hacer eso, y esta besaría a Vegeta, y le diría que se habría arrepentido toda su vida si no lo hubiera hecho. Y esta tocaría su estómago, y le diría a Vegeta, que pronto nacería un Saiyajin igual de poderoso como su padre. Asombrando a Vegeta y dejando atónita a Okfish. Y Akeno diría que quería que le diera un nombre, y Vegeta comenzaría a pensar en uno. Y este le diría que quizás Vegeta estaría bien, ya que ese nombre ha pasado de generación en generación. Y Akeno diría que entonces el pequeño que estaba esperando, se llamaría Vegeta, igual que su padre, y así Vegeta vería a Mikael, y le diría que cuidara a su hijo en su ausencia, y Mikael respondería que lo haría con mucho gusto, ya que el próximo sucesor del cielo sería ese pequeño Saiyajin. Y Vegeta diría que esperaba volver a verlos en otro momento, y Akeno con lágrimas en sus ojos diría que ella también esperaba eso. Y al irse con el Gran Rojo, Mikael le preguntaría a Akeno, que si en verdad amaba a Issei, y esta diría que sí, pero que una parte de ella también pertenecía a Vegeta. Y Mikael, diría que se habrían evitado muchos problemas si solo le hubiera contado a Vegeta desde un comienzo que estaba esperando un hijo de él. Y Akeno se reiría y diría que quizás era cierto, pero que protegería a ese niño a toda costa, incluso si significaba protegerlo de Issei, y Mikael diría que porque tendría que protegerlo de Issei, y Akeno respondería, que cualquier hombre se molestaría si su amada concibe el hijo de otro hombre. Y esta caería al suelo inconsciente, y Mikael suspiraría, y pensaría que ahora tenía mucho más trabajo que hacer como líder del cielo. Aquellos que reunieron las esferas del dragón, díganme sus deseos, pero solo podré cumplirles 3 deseos y que estén dentro de mis posibilidades. 始まってしまうね聖者の故郷である次元の狭間に聖者二天竜なりただそれはいつだ No って puedo そうでした cumplir este deseo. 世界が否定するの我赤き竜の覇王となりていつだって力でしたいつだって愛だ何度でもお前たちは滅びを選択するのだな。汝をグレンの煉獄に沈めようジャガーノートドライブ Y bueno gente, espero les haya gustado la parte 15 de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD.